En la clase del día de hoy vamos a ver los tres tipos de estructura: la alcista, la bajista y la lateral. Vamos a verlo directamente de las diapositivas. Vamos a poner la presentación de la diapositiva desde la diapositiva actual. Para empezar, vamos a comprender que en una estructura alcista los impulsos son los movimientos al alza. Es decir, que cuando el precio sube, está teniendo un impulso creado por los compradores, y cuando el precio baja, es manejado por los vendedores y es lo que conocemos como un retroceso. Caso contrario, en una estructura bajista, donde los impulsos son los movimientos a la baja, ocasionados por los vendedores, y los retrocesos son los movimientos ocasionados por los compradores, haciendo que el precio suba, generando un retroceso. En una estructura alcista, nosotros debemos observar al precio subiendo con impulsos y retrocesos, dándonos la creación de altos más altos y de bajos más altos en el precio. A medida que el precio va subiendo, nos va dejando altos y bajos cada vez más altos. En una estructura bajista, por el contrario, a medida que el precio baja, con impulsos nos va dejando cada vez bajos y altos más bajos. Acá yo realicé un ejemplo lineal para que puedan comprender bien de qué se trata una estructura alcista y después vamos a ver una bajista. Acá, como podemos ver, el precio desde el bajo, que está en 12.928, tiene un impulso que nos crea un alto en 13.478. El precio retrocede, creándonos un bajo más alto. Fíjense que el siguiente bajo está cerrando en 13.040 cuando el primer bajo estaba en 12.928, por lo que este es un bajo más alto que el anterior. Este bajo tiene un impulso que nos crea un alto más alto que el anterior. Fíjense que el siguiente alto cierra en 13.716. El precio anteriormente había cerrado en 13.478, por lo que podemos ver que nos dejó un alto más alto. Nuevamente genera un retroceso que nos lleva a la creación de un bajo más alto que el anterior. Fíjense que cerró en 13.223 cuando el anterior había cerrado en 13.040. Así sucesivamente, cuando nosotros veamos al precio dejándonos altos y bajos cada vez más altos, vamos a estar ante la presencia de una estructura alcista. Acá tenemos un ejemplo dentro de un gráfico para que nos quede bien claro. Fíjense cómo el bajo, en este caso estamos en el Dow Jones, el primer bajo iniciador de todo el movimiento cerró en 31.713. Tuvo un impulso que nos creó un alto que cierra en 33.375, para tener un retroceso que nos va a crear un bajo que es más alto que el anterior, cerrando en 32.400. Fíjense que el bajo anterior había cerrado en 31.713, por lo que este bajo es un bajo más alto. Nuevamente tenemos un impulso que nos crea otro alto que es más alto, cerrando en $34.003. Retroceso, creándonos un bajo más alto que el anterior. Fíjense que cierra en 33.139.9 cuando el anterior había cerrado en 32.400. Espero que este ejemplo gráfico les sirva para comprender cómo distinguir una estructura alcista. Nosotros, cuando vemos el gráfico, tenemos que darnos cuenta si estamos ante la presencia de una estructura alcista o de una estructura bajista para poder sumarnos a la tendencia y saber si buscamos compras o si buscamos ventas. Recién acabamos de ver la estructura alcista, ahora vamos a pasar al ejemplo de la estructura bajista de la misma forma. Vamos a empezar por la parte lineal para que lo comprendan y después vamos a pasar a un ejemplo al gráfico. Acá podemos ver en una estructura bajista justamente el caso contrario de lo que pasa en una alcista. Acá el precio desde el alto que origina el movimiento, el alto nos cierra en 13.795. Tenemos un impulso que nos crea un bajo, cerrando en 13.319. Tenemos un retroceso que nos crea un alto que es más bajo que el anterior. Fíjense que el alto cerró en 13.721 cuando el anterior había cerrado en 13.795, por lo que este alto es un alto más bajo. Así sucesivamente vemos la creación de un nuevo impulso que nos crea un bajo más bajo. Fíjense cómo el siguiente bajo cierra en 13.171 cuando el anterior había cerrado en 13.319. Este es un bajo más bajo.
Así sucesivamente en una estructura bajista, lo que nosotros tenemos que ver es que el precio nos vaya dejando altos y bajos cada vez más bajos en el precio. Pasamos a un ejemplo en lo que es la estructura bajista, en lo que es un gráfico para que podamos verlo más claro. Vamos a ver el alto cómo nos genera un impulso dándonos la creación de un bajo. El bajo podemos ver que cierra en 33.685. Tenemos un retroceso que nos da la creación de un alto que es más bajo que el anterior. Fíjense que ese alto cierra en 34.035 cuando el anterior, el originador del movimiento, era en 34.176. Por lo que podemos ver que el alto es un bajo, es un alto más bajo, ¿bien? Nuevamente tenemos un impulso que nos crea otro bajo, que como podemos ver cierra en 33.458. El bajo anterior había cerrado en 33.685, por lo que el nuevo bajo es un bajo más bajo. Sucesivamente, en una estructura bajista, lo que yo tengo que poder observar es que el precio, a medida que me vaya cerrando los altos y los bajos, sean más bajos que los anteriores. De esa manera vamos a poder identificar correctamente una estructura alcista o una estructura bajista. Ya vimos estructura alcista, ya vimos estructura bajista. Ahora lo que vamos a ver es la estructura lateral, que también es conocida como rango o consolidación. ¿Qué pasa? Una estructura lateral no es que es una tendencia, sino que por lo general nosotros venimos de una tendencia ya sea alcista o bajista y el precio se pone a lateralizar. ¿Qué quiere decir esto? Como bien dijimos, en una estructura alcista, el precio a medida que genera impulsos y retrocesos me tiene que crear altos y bajos cada vez más altos. En una estructura bajista, a medida que el precio avanza, me tiene que crear bajos y altos cada vez más bajos. La diferencia en una estructura lateral es que el precio no logra continuar con su recorrido y por lo contrario se pone a lateralizar sin crearme o un alto más alto o un bajo más alto en el precio. Como podemos ver en este ejemplo lineal, acá tenemos como el precio, seguramente viniendo de una estructura alcista, vemos que el precio nos crea un alto, luego un bajo que es más alto que el anterior, luego me crea un alto que no es más alto que el anterior, retrocede y me crea un bajo más bajo que el anterior, luego me crea un alto más bajo que el anterior y así sucesivamente el precio no puede definir y continuar su tendencia, por lo cual se pone a lateralizar en forma de rango o consolidación. Vamos a pasar a ver un ejemplo en el gráfico para que lo podamos identificar en el gráfico también. Ya vimos el ejemplo lineal, ahora vamos a pasar a un gráfico para que podamos identificar una estructura lateral. Acá podemos ver que el precio venía de una estructura alcista y vemos cómo el precio, luego de crearnos un alto más alto, nos genera un bajo más alto, luego un alto más bajo cuando la función de la estructura alcista era crearme un alto más alto, por lo que ya me falla acá la estructura en crearme el alto más alto y me empieza a lateralizar dentro del rango operativo. El rango operativo justamente va a ser lo que hay entre el bajo y el alto que tenemos en cuestión. En este caso vamos a ver cómo desde el último bajo hasta el alto, el precio se pone a lateralizar dentro de ese mismo rango. Ya pudimos ver la estructura alcista, ya pudimos ver la estructura bajista y ya pudimos ver la estructura lateral. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar que una estructura pasa de ser alcista a ser bajista o de ser bajista a ser alcista? ¿Cómo es el cambio de una estructura a otra, básicamente? Nosotros podemos identificar que una estructura cambia de alcista a bajista o viceversa a través del patrón de cambio conocido como Choch. El Choch es el Change of Character, cambio de carácter. Un dato importante para tener en cuenta es que no siempre que veamos un Choch va a significar que el precio va a cambiar de estructura, porque tiene que haber otras congruencias que van a ver más adelante en oferta y demanda para entender que realmente es un cambio de carácter.
Acá tenemos un ejemplo en pantalla lineal donde vemos una estructura alcista y una estructura bajista cómo cambia de carácter. Vamos viendo de la mano izquierda del gráfico cómo el precio viene dejando bajos y altos cada vez más bajos y de repente el precio falla y me crea un alto más alto en vez de un alto más bajo y me crea un cambio de carácter. Nosotros lo vamos a marcar como CH. Pueden verlo en pantalla como el último bajo más bajo, en vez de continuar su tendencia, quiebra con el alto y me crea un alto más alto en el precio y luego arranca la seguidilla de altos y bajos cada vez más altos. De la mano derecha van a ver el cambio de carácter bajista donde el precio viene creando altos y bajos cada vez más altos y de repente el precio falla en crearme un alto más alto, por lo contrario me vulnera el último bajo creándome un bajo más bajo y luego comienza el IOF, que el IOF es digamos la cadena de suministros donde el precio empieza a respetar la oferta y cambiamos de una estructura alcista a una estructura bajista. Acá podemos ver en un ejemplo en el gráfico un cambio de carácter alcista. Podemos ver cómo el precio nos viene quebrando estructura, creándonos bajos y altos cada vez más bajos. Y en la última parte del gráfico van a ver cómo el precio crea un bajo más bajo, pero luego el precio rompe con el alto más bajo que había, creándome un alto más alto. Y de esa manera es como el cambio de carácter alcista se genera. Acá podemos ver, por lo contrario, un cambio de carácter bajista. Podemos ver cómo el precio venía quebrando estructura al alza, venía generando altos y bajos cada vez más altos, y al final del gráfico vamos a ver cómo después del alto más alto, en vez de respetarme el bajo y crear un alto más alto, lo que hace el precio es quebrar el bajo y crearme un bajo más bajo. Acá tenemos el choch bajista. Ya pudimos ver la estructura alcista, la estructura bajista, la estructura lateral, el cambio de carácter de una estructura a la otra. Ahora lo que vamos a ver es la estructura de mercado tanto en lo que es el protegido y el objetivo. Tanto en la estructura alcista como en la bajista tenemos un protegido y un objetivo. La función o tarea del protegido es romper o quebrar al objetivo. ¿Qué quiere decir esto? En caso de una estructura alcista, los protegidos siempre van a ser los bajos y los objetivos van a ser los altos. La expectativa es que los bajos, o sea, los protegidos, rompan o quiebren a los altos, a los objetivos, ¿bien? Dándonos la creación de altos más altos y de bajos cada vez más altos. En el caso de la estructura bajista, los altos son los protegidos y los bajos son los objetivos, por lo que la expectativa es que los altos, los protegidos, vayan vulnerando a los bajos, que son los objetivos, creándonos bajos y altos cada vez más bajos. Vamos a explicarlo igualmente en un gráfico para que sea más sencillo de comprender. Acá estamos en un gráfico, podemos ver en un gráfico alcista donde la estructura está alcista, vamos a ver cómo el protegido está cerrando ahí en 30.864, cumple con su tarea y rompe al objetivo, que en este caso estaba en 31.415, lo rompe y nos crea un nuevo objetivo en 31.592, que vemos que es un alto más alto que el anterior. Retrocede el precio y nos crea un bajo nuevo, un bajo más alto, que es el nuevo protegido. Ese protegido, su tarea o su función es romper con el objetivo de 31.592. Impulso, cumple con su tarea, crea un nuevo objetivo y así sucesivamente en una estructura alcista vamos a ver cómo los bajos son los protegidos y su tarea es romper a los altos los objetivos. Acá tenemos un ejemplo en un gráfico de una estructura bajista, donde podemos ver que el precio lo que está haciendo es crear bajos y altos cada vez más bajos y vemos que el bajo protegido en este caso está en 34.174. Su objetivo es romper el bajo de 33.691. Lo rompe, nos crea un nuevo protegido en 34.036 que genera un impulso que su impulso, el objetivo de su impulso es romper justamente el bajo de 33.691. Lo logra y así sucesivamente. Los altos van a ser nuestros protegidos y su tarea va a ser romper a los bajos que son nuestros objetivos. Buenos días, gente, a otro capítulo de Traders por el Mundo. Vamos a pasar a ver estructura de mercado 2.
Ya pudimos ver lo que era estructura 1, lo que es la estructura básica del mercado, donde logramos identificar cómo es una estructura alcista, cómo es una estructura bajista y cómo se comporta una estructura lateral. También pudimos ver cómo es el cambio de carácter, cómo una tendencia pasa de ser alcista a ser bajista y viceversa. Y también pudimos ver el concepto de objetivo y protegido. Ahora nos vamos a adentrar un poquito más en lo que es la estructura compleja. Vamos a ver cómo se clasifica. Se clasifica en tres tipos. Tenemos la estructura mayor, la estructura menor y la subestructura. En la estructura mayor vamos a encontrar el movimiento principal. Es la que genera los quiebres estructurales de mayor importancia, en la cual dentro de ella misma, dentro de la estructura mayor, se desarrollan las otras dos estructuras, la estructura menor y la subestructura. La estructura menor es a favor del movimiento principal y la subestructura es en contra del movimiento principal. Vamos a pasar a verla en líneas para una mayor comprensión y luego la pasaremos a ver al gráfico como vamos haciendo con todos los ejemplos que vamos explicando. Acá tenemos un dibujito lineal para poder comprender un poco mejor a qué nos referimos. Tenemos en el color gris, las líneas de color gris son la estructura mayor. Vamos a poder ver, ustedes sigan la flechita, cómo desde el bajo tenemos una tendencia alcista que nos deja un alto, luego retrocede dejándonos un bajo más alto, luego otro impulso creando un alto más alto, luego un retroceso creando un bajo más alto, otro impulso creando un alto más alto y así sucesivamente como se desarrolla en una estructura alcista. Nosotros en color mostaza vamos a tener la estructura menor. Vamos a ver que en el impulso al alza, que es el movimiento a favor del movimiento principal, o sea que estamos alcistas, entonces el impulso al alza, dentro de ese movimiento de estructura mayor, vamos a encontrar la estructura menor, que la vamos a ver marcada en este caso con color mostaza. Y vamos a ver que en el retroceso, que está marcado con las líneas rojas, vamos a encontrar la subestructura. Dijimos que va en contra del movimiento principal. Y si nuestro movimiento tiene, digamos, una característica alcista que va de impulso y retroceso hacia el alza, vamos a entender que todos los impulsos van a ser parte del movimiento principal del activo, por lo cual va a ser estructura menor. Y los retrocesos que van a ser en contra del movimiento principal de la estructura mayor, va a ser lo que es la subestructura, que es en contra del movimiento principal, y la vamos a estar marcando con color rojo para que la puedan comprender. Ya lo mostramos de manera lineal, ahora vamos a pasar a verlo en un gráfico y obviamente también se los puse de manera lineal por encima del gráfico para que lo podamos entender a la perfección. Vamos a ver, ustedes sigan el puntero del mouse, vamos a ver cómo desde el bajo me crea un impulso que me da un alto, un retroceso que me da un bajo más alto que el anterior, un nuevo impulso que me da un alto que es más alto que el anterior, retroceso dejándome un bajo que es más alto que el anterior y así sucesivamente vamos viendo cómo con la línea gris vamos acompañando la estructura mayor, ¿bien? Y vamos a ver cómo con las líneas mostaza vamos a estar acompañando la estructura menor, que si dijimos que es a favor del movimiento principal, sigan el cursor, van a ver que dentro del impulso que nosotros vemos en la línea gris, vamos a ver que tiene un impulso en mostaza, un retroceso y lo vamos a considerar como la estructura menor. Vamos a tener un retroceso que está marcado acá con unas flechitas rojas, que va a ser parte de la subestructura que es en contra del movimiento principal. Y así sucesivamente van a ver cómo por encima de la estructura mayor, que la tenemos marcada con la línea gris, vamos a ir viendo cómo el mercado también tiene movimientos, pero que son considerados o de subestructura o de estructura menor. Les voy a dar un ejemplo. Síganme el cursor y van a ver cómo en la estructura mayor tenemos bajo, impulso, alto, retroceso, bajo, impulso, alto. Acá donde está parado el cursor, ese es el alto más alto, que es el que venció a este alto. Bien, pero antes de que este alto se forme, el precio, síganme con el cursor, ven cómo hace un impulso, respeta el alto, no lo quiebra, retrocede y luego lo quiebra. Entonces, este quiebre que tengo acá no es de estructura mayor, es de estructura menor.
el quiebre de estructura mayor lo voy a tener en este alto. Lo van a ver cuando estemos viendo el mapeo de estructura, cómo se mapea correctamente lo que es la estructura mayor, la estructura menor y la subestructura. Cada uno tiene su forma de mapear. Pero para que quede claro cómo es que dentro de la estructura mayor, que es el movimiento principal del activo, tenemos movimientos que son de estructura menor, que básicamente no se consideran como quiebres de estructura mayor, sino como de estructura menor, como también de subestructura. Por ejemplo, acá podemos ver, busquen el cursor en este alto, cómo el precio tiene un retroceso que hace retroceso, impulso, retroceso, y este mismo espacio que vemos acá, este quiebre que tenemos desde esta mechita acá hasta acá, no es un quiebre de estructura mayor. Bien, el quiebre de estructura mayor en este caso estaría en este bajo de acá. Acá la estructura me estaría quebrando, ¿bien? En este bajo de acá. Entonces, si me siguen el cursor, para tener un quiebre acá de estructura mayor, lo deberíamos tener acá. Esto sigue siendo estructura menor y esto sigue siendo subestructura. Bien, acá en una estructura alcista, como vimos en estructura 1, tenemos a los protegidos, que son los bajos, que por ejemplo, síganme el cursor, este es el protegido, este es el protegido, este es el protegido, y estos van siendo los objetivos. Este alto, ¿bien? Este alto de acá. Esto que vemos acá, más allá de que hay un quiebre que van a pensar que es de estructura mayor, esto es un modelo de liquidez que lo vamos a ver en videos siguientes cuando veamos liquidez. Espero que haya quedado claro, vamos a ir siguiendo como para ir explicando un poquito más y si tienen alguna duda igualmente con lo que es subestructura y estructura menor y lo van a poder ver con el soporte para poder sacar todas las dudas. Vamos a seguir continuando con lo que es estructura. Bueno, si pudimos identificar lo que es la estructura mayor, lo que es la estructura menor y lo que es la subestructura, ahora voy a pasar a explicarles cómo vamos a mapear cada una de ellas. Le voy a hacer un repaso acá como para que puedan ver y para que puedan entender aún mejor qué es la estructura mayor, qué es la estructura menor y qué es la subestructura. Es muy importante este concepto, tanto como el de la temporalidad, el de la fractalidad, que es lo que mencioné en introducción al mercado, porque les va a hacer comprender bien en qué dirección está el mercado de manera mayor, que es, digamos, la que manda. Siempre las temporalidades mayores son las que mandan. Las temporalidades menores tienen muchísima más posibilidad de desacierto. Bien, entonces síganme el cursor. Vamos a ver desde este bajo un impulso de estructura mayor. Todo esto que tenemos acá, toda esta pierna que es un retroceso, que vamos a ver que va a haber quiebres estructurales, pero que no son de estructura mayor, sino que son de subestructura, estos quiebres los vamos a considerar y los vamos a marcar como sub-boss. Ese boss, ¿bien? Esto es un sub-boss. Más allá de que nosotros, chicos, ya se los voy diciendo para adelante, nosotros los quiebres de subestructura y de estructura menor no los vamos a marcar en el gráfico constantemente porque se va a ensuciar mucho. Nosotros únicamente vamos a marcar las quiebres estructurales de lo que es la estructura mayor. Pero es fundamental saber cuáles son de estructura mayor, cuáles son de estructura menor y cuáles de subestructura para no cometer el error de mapearlos mal. Y también está bueno saber cómo se marcarían en caso de marcarlos para tenerlos ya en cuenta. Síganme de vuelta con el cursor, desde este impulso que llegamos a este alto, todo esto que tenemos acá es un retroceso. ¿Qué dijimos? Que la subestructura va en contra del movimiento principal. Entonces, esto podemos interpretar que es subestructura. Los quiebres subestructurales los conocemos como sub-boss. Los vamos a marcar de esta manera. Acá tenemos el famoso cambio de carácter. Pero ¿qué pasa? Nosotros ya veníamos alcistas, ¿bien? Nosotros tenemos impulso, retroceso y vamos creando altos más altos y bajos más altos. Entonces, este cambio de carácter, como no es un cambio de carácter de que veníamos de una tendencia bajista y pasó a ser alcista, sino que veníamos de una tendencia alcista y en el retroceso nos creó otro cambio de carácter dándonos la confirmación que vamos a seguir subiendo, esto se llama subchoch, ¿bien? Está justamente entre la estructura menor y la subestructura, ¿bien? Como dijimos, síganme el cursor, todo esto es un retroceso, así que subestructura, y a partir de este subchoch que le estoy mostrando acá, tenemos este impulso. Este impulso, hasta que no me quiebra este alto que estoy marcándole con el cursor, que es el alto mayor, sigue siendo estructura menor, ¿bien? Y la estructura menor, los quiebres los vamos a conocer como minor boss, ¿bien?
quiebre menor. Entonces, el minor boss nosotros lo vamos a conocer como el quiebre menor y lo vamos a marcar como M boss. El que lo quiera marcar, como les digo, yo no los marco en el gráfico para que no me ensucie. Una vez que el precio, como en este caso con este impulso, que es parte de la estructura menor, y este, que es la subestructura, me logra romper este alto, tengo mi quiebre estructural mayor. Mi quiebre estructural mayor lo voy a conocer como BOS. El BOS nosotros lo vamos a marcar de esta manera, con la línea así intermitente y con el BOS arriba en el caso de alcista, o si no el BOS abajo, igualmente en TradingView eso lo tienen especificado, así que ya lo tienen que haber visto en el segundo video. Vamos a ver acá cómo el precio sale de la estructura menor. Me quiebra el alto mayor. Entonces acá ya pasamos de vuelta a estar en estructura mayor. El precio acá me genera un cambio de carácter, pero este sí es un cambio de carácter porque veníamos alcistas y me hace un cambio de carácter bajista, entonces este sí es un chocho y no un subchocho. Bien, cuando me hace este cambio de carácter, el precio, ¿qué pasa? Pasa de estar en control de la demanda a en control de la oferta. O sea que ahora los vendedores entraron al mercado y vamos a esperar de que el precio cambie su estructura y se convierta en una estructura bajista. Entonces, vamos a ver el precio cómo lateraliza en este sector, siempre síganme el cursor, y luego quiebra dándome un BOS bajista, un quiebre bajista de estructura mayor. Bien, ¿qué pasaría, por ejemplo, en este fractal que les estoy marcando con el cursor? Este quiebre que vemos acá es una absorción de liquidez que lo van a ver en liquidez. Pero si yo lo marcara como un quiebre, sería un sub-post. ¿Por qué? Porque el precio con este cambio de carácter se me puso bajista y acá me generó un quiebre al alza. Es un retroceso esto. Entonces, este retroceso con este quiebre sería un sub-post. Cuando vean liquidez van a entender que es absorción de liquidez llegando a una zona de oferta y demanda, que también lo vamos a ver en zonas de oferta y demanda. Pero básicamente esto es cómo mapeamos la estructura. Nosotros todos los días en los gráficos mapeamos nuestros quiebres estructurales mayores para saber qué dirección está teniendo el precio y qué es lo que nosotros vamos a hacer y qué acción vamos a tomar. O una compra o una venta de acuerdo a cómo se encuentra el mercado. Bueno, ahí les voy a mostrar cómo serían los quiebres estructurales en el gráfico y cómo los vamos a estar marcando, ¿bien? Como podemos ver, acá veníamos de una estructura bajista, donde tuvimos un cambio de carácter alcista, donde podemos ver que en la parte de abajo vamos a marcar la absorción con esta línea, síganme el cursor, esta línea que es intermitente con una cruz, que es liquidez absorbida, lo van a ver en los videos de liquidez, pero así lo vamos a marcar el cambio de carácter. Es la absorción y luego el precio con el impulso que me quiebra el alto, siempre recuerden seguir el cursor, me quiebra el alto creándome un chocho. Este es el cambio de carácter alcista que lo vamos a marcar de esta manera. Una vez que me quiebra el alto, fíjense que retrocede y me vuelve a crear un cambio de carácter. Pero ¿qué pasa? Como les expliqué, el cambio de carácter en este caso no es un cambio de carácter, sino que es un subchoch, es un subcambio de carácter. ¿Por qué? Porque ya veníamos alcistas, entonces no cambiamos de carácter a bajista, sino que simplemente confirmamos que vamos a seguir para arriba con un subcambio de carácter. Este lo vamos a marcar como subchoch. Entonces vamos a ver cómo el precio desde el subchoch, síganme el cursor, tiene un impulso, llega a nuestra zona de oferta, que lo vamos a ver en oferta y demanda, la respeta, me crea un bajo más alto y luego con un impulso realmente me quiebra el alto de la estructura mayor, que es este alto que tenemos acá. Entonces, este alto, una vez que es vulnerado, una vez que es quebrado, me va a dar la creación de mi voz, de mi quiebre de estructura mayor. Vamos a ver que una vez que el precio quiebra mi estructura mayor, retrocede y vuelve a quebrar nuevamente mi estructura mayor dejándome un nuevo voz. Bien, acá podemos ver cómo vamos mapeando la estructura, tanto la mayor, y marcamos el subchoch, que es de estructura menor y de subestructura, únicamente porque es nuestra confirmación de que realmente el precio quiere continuar al alza, ¿bien? Ahora lo que vamos a ver es la validación de estructura. Hay ciertos requisitos que debe cumplir la estructura para poder validarse como estructura y no como liquidez, que es lo que van a ver en videos siguientes. Nosotros utilizamos varias temporalidades. Vamos a ver temporalidad por temporalidad cuáles son los requisitos que debe cumplir
para poder considerarse un quiebre estructural. Vamos a ver que en temporalidad diaria vamos a necesitar ver tres velas contrarias al movimiento principal y un 2,5% de retroceso. En H4 vamos a necesitar ver tres velas contrarias al movimiento principal, lo mismo, digamos, y un 0,60% de retroceso. En H1, en temporalidad de H1, lo que vamos a buscar es que haya tres velas contrarias al movimiento principal y un 0,45% de retroceso. En M15 lo que vamos a buscar ya son dos velas únicamente contrarias al movimiento principal y un 0,30% de retroceso. Tanto en M5 como en M1 va a ser lo mismo que en M15. Bien, recuerden igualmente que M1 vamos a utilizarla cuando ya estemos bastante más avanzados, ya que es una temporalidad súper frágil y es muy común perderse con el precio. Cuando un retroceso no es considerado estructura por no cumplir con los requisitos, supongamos que en temporalidad, por ejemplo, diaria, tenemos dos velas únicamente contrarias al movimiento, no tres, directamente es considerado como una inducción de compra o de venta y lo veremos más adelante en liquidez con los videos para tener específicamente el concepto de liquidez y de liquidez por facturar. Ahora lo que voy a pasar a mostrarles es la manera correcta de marcar nuestros gráficos a la hora de analizar. ¿Cómo marcarlos en un gráfico? ¿Cómo se plasman en un gráfico? Mapeando el gráfico en cada temporalidad. Bien, ¿por qué en cada temporalidad? Muchas veces nos va a pasar que en temporalidad diaria vamos a encontrar el precio, por ejemplo, alcista y en temporalidad de M15 lo vamos a encontrar bajista. En cada temporalidad el precio puede estar de una manera o de otra. No necesariamente va a estar siempre alineado en todas las temporalidades. Entonces, nosotros vamos a utilizar el mapeo de estructura en todas las temporalidades que nosotros utilizamos, en la de diario, en la de H4. Si la de H4 no está clara, lo vamos a utilizar en la de H1, pero si está clara en la de H4, la de H1 no la vamos a utilizar en la de M15 y ya cuando estemos ejecutando criterio de entrada en la de M5 y en la de M1. Bien, vamos a acordarnos de que tenemos estructura alcista, estructura bajista, estructura lateral. Después tenemos la clasificación de la estructura mayor, la subestructura y la estructura menor. Bien, lo primero que voy a hacer va a ser identificar la estructura del iframe diario. Yo lo primero que voy a hacer es con el pincel o el resaltador marcarles la estructura mayor. ¿Para qué les voy a mostrar la estructura mayor? Para después mostrarles cuál es la subestructura y cuál es la estructura menor. Más allá de que esto no se marca en el gráfico, pero para que les quede claro el concepto. Voy a marcar con la ruta mejor. Voy a marcar desde este alto que tenemos acá. Vamos a ver que este alto me rompe este bajo. Bien, entonces acá tenemos un quiebre, retroceso, quiebre. Este alto me respeta la oferta, pero no me logra crear un bajo más bajo, sino que falla en crearme un bajo más bajo y me rompe. Bien, entonces, esto que tengo acá adentro es estructura menor. Mi alto es este que está acá. Bien, entonces, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Y hasta este momento todavía, ahora lo vamos a chusmear a ver si ya termino de romper, pero estamos así. Entonces, esta es la estructura mayor del precio, ¿bien? Dentro de la estructura mayor, yo voy a encontrar la estructura menor y la subestructura. La estructura menor es la que está a favor del movimiento y la subestructura la que está en contra. Entonces, dijimos que estamos ahora ante una tendencia alcista porque el último fractal es este y este fractal es alcista. Nosotros sabemos que al estar alcistas, nuestros impulsos son los movimientos al alza y nuestros retrocesos son los movimientos a la baja. Entonces, en este impulso tenemos estructura menor. En este impulso tenemos estructura menor. En este impulso tenemos estructura menor. Bien, en este retroceso tenemos subestructura. En este retroceso tenemos subestructura y en cada retroceso tenemos subestructura. Para que quede claro eso, ¿bien? Nosotros vamos a mapear y a marcar únicamente los quiebres estructurales de la estructura
mayor. Entonces, con nuestra línea de tendencia vamos a marcar, voy a hacer un mapeo bastante grande. A mí me gusta igualmente tener el gráfico bastante mapeado. Hay gente que solamente mapea al final, que también está bien. Yo prefiero tener más bien mapeado gran cantidad del gráfico. Bien, vamos a poner nuestro quiebre estructural acá mismo. Yo ya tengo grabado mis quiebres para no perder tiempo cuando estoy eh, mapeando. Bien, yo por ejemplo, mi voz yo lo tengo con esta línea de tendencia intermitente y con el voz bajista, el voz por abajo, y en caso de ser el voz alcista, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, el voz alcista acá lo tengo con el voz por arriba. Es el mismo tipo de línea, pero el nombre está por arriba y no por abajo. Bien, ese lo voy a dejar porque ese es un boss particularmente. Entonces, acá tengo mi quiebre estructural a la baja y acá tengo, vamos a ver cómo en temporalidad diaria, tengo mis tres velas contrarias al movimiento, tengo mi quiebre estructural, mi choch. Yo mi choch marco absorción por abajo porque el choch antes de que, para que sea un choch, yo tengo que tener que el precio me absorba las órdenes por abajo y luego lo quiebre. Bien. Si no tengo esta absorción, entiendo que hay liquidez por debajo, más allá de que cambie o no de dirección. Entonces yo la parte de abajo la marco como un swap, que yo las absorciones de liquidez la marco con esta línea punteada chiquitita. Esto lo van a poder manejar acá. Chicos, ven en esta barra, acá tienen para poner línea, línea discontinua o línea con puntos. La línea con puntos y con una cruz en el medio yo la marco como absorción de liquidez. Bien, entonces acá pongo absorción y del otro lado, en el alto, que veamos este alto estructural mayor, que es donde quiebra la estructura, acá tengo mi cambio de carácter que vimos en estructura, lo marco así, choch alcista. ¿Bien? Una línea continua con el choch por arriba a la derecha. Bien, no lo tenemos ni en el centro ni a la izquierda, lo tengo arriba y a la derecha. Entonces, tenemos acá nuestro cambio de carácter en la temporalidad diaria. Después, el precio, una vez que cambia de carácter, me hace una acumulación acá, retrocede, activa órdenes en una zona de demanda, que lo vamos a ver en el próximo video de oferta y demanda, y tiene un impulso y me genera un nuevo quiebre estructural. Esta es la confirmación de que la demanda está en control y lo conocemos como voz alcista. El precio quiebra, retrocede nuevamente, subestructura, para que lo tengamos en cuenta nada más, ¿eh? Quiebra, nuevo quiebre estructural. Bien, fíjense que este quiebre estructural tiene dentro la estructura menor. Y fíjense algo, un detalle. El precio, antes de quebrar, respeta la zona y luego la quiebra. Esto cuando vean oferta y demanda, acuérdense, esto es el decisional de la demanda. Bien. Entonces, nosotros acá en nuestra temporalidad diaria acabamos de marcar cómo mapeamos la estructura. Bien, sí es como nosotros mapeamos la estructura. Y en cuanto al pricing, que el pricing es el retroceso de Fibonacci para ver si estamos en zona de oferta o de descuento, se marca de la siguiente forma. Desde el último bajo que generó el último quiebre estructural, ya que este es el último bajo que generó el quiebre estructural, marcamos el famoso pricing hasta el alto, digamos, desde el bajo al alto. Bien, entonces, esta zona de oferta y esta zona de descuento. Se deberían buscar compras en esta zona y en esta zona se deberían buscar ventas. Así es como funciona el pricing. Bien, para saber en qué zona estamos, si de descuento o de oferta. Bien. Mucha gente también lo va a utilizar así, que también está bien, chicos. Esto también es una forma correcta de utilizar el pricing, ya que acá estamos en temporalidad diaria y podemos esperar un movimiento, digamos, macro del precio. Acá mucha gente cuando opera en swing, opera en diario, entonces utiliza el pricing de esta manera. Nosotros que utilizamos intradía, vamos a utilizarlo así porque entendemos por IOF, que lo van a ver más adelante, que la última demanda en control es esta y que el precio va a continuar al alza. Me estoy yendo a videos más adelante, pero les voy tirando datos para que ya los vayan sabiendo. Esto es el pricing. Lo que vamos a hacer entonces es, con el control, seleccionar todo lo que tenemos marcado y vamos a hacer para que no se vea en temporalidad de horas ni minutos.
Entonces, nuestro mapeo solo va a quedar para que se vea en diario. Bien. Y así nos vamos a acercar a H4 y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a mapear la estructura. Pero no vamos a mapear la estructura ya de tan abajo, porque nuestro quiebre diario va a estar muy abajo. Vamos a mapear la última parte de la estructura. Bien. Vamos a mapear donde el precio está, porque no tiene sentido mirar el precio pasado. Fíjense, acá tengo un muy buen ejemplo igualmente para poder mostrarles el tema de la estructura menor y la subestructura, las diferencias y los cambios que hay, la verdad. Porque acá tengo una estructura alcista, una estructura que viene con mucho recorrido de retroceso. Bien, fíjense acá, voy a marcarles este quiebre que está acá. Fíjense lo largo que es este quiebre. Bien, fíjense lo largo que es este quiebre. Y fíjense este otro quiebre que tenemos acá. Bien, son quiebres muy largos. Tienen retrocesos, acumulaciones muy largas. Bien, acá mucha gente te va a decir que acá tengo un choch bajista, pero sin embargo no es un choch bajista, o sea, es un cambio de carácter, pero el precio, miren todo lo que podía recorrer, está todavía estar alcista, ¿no? El precio viene así, miren esto, impulso, esta herramienta no va, esta, impulso que me quiebra acá. Entonces, este es mi último bajo protegido. Vieron que vimos protegido y objetivo. En una estructura alcista, el bajo es el protegido y el alto es el objetivo. Fíjense, acá está el quiebre estructural alcista. Entonces, este es el bajo protegido. El precio acá lo mitiga, pero no lo quiebra. Esto es es una absorción. Es una absorción de liquidez. El precio no cerró por debajo. Bien, acá. Entonces, el precio acá salió disparado y me rompió el alto. Me rompió este alto que era el alto más alto. Todo esto que tenemos acá es un retroceso, chicos, a esta zona. Todo esto es un retroceso. Entonces, fíjense, esto es un sub-boss, 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 sub-choch. Acá tenemos un subcambio de carácter. Acá nos da la entrada. Este es un minor boss, es un cambio de carácter menor. Esto es todo estructura menor. ¿Entienden lo importante de tener el concepto de estructura menor, de subestructura y estructura mayor? Ven que acá ustedes pueden llegar a pensar, no, acá estamos bajistas, pero en realidad no estamos bajistas, estamos retrocediendo hacia la zona de demanda. Todo lo que está pasando adentro, todo lo que está pasando en este retroceso es simplemente un retroceso. Acá hay mucha gente que no, mirá, nos vamos para abajo, y no, 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 estamos yendo a nuestra zona de demanda. Acá mismo te hace un subcambio de carácter para confirmarlo. Bien, fíjense, el subcambio de carácter, confirmación de un quiebre estructural menor y termina de quebrar recién en la estructura mayor en este año. Entonces, acá fíjense cómo quiebra, me vuelve a hacer una acumulación y quiebra, pero rápidamente se devuelve. Ahora, si me quiebra este bajo, yo acá tengo mi cambio de carácter bajista. Pero lo lógico sería que acá me respete y me vuelva a crear un alto más alto. Eso es la expectativa de una tendencia alcista. Pero bueno, no nos desviemos del tema, era simplemente para mostrarles cómo les podía mostrar en este caso el tema de la estructura mayor, menor y subestructura, que es muchas veces es muy difícil de comprender. Espero que haya quedado claro. Entonces, espero que haya quedado claro y bueno, en H4 volvemos a mapear. Marcamos el quiebre estructural mayor, el quiebre estructural mayor y como no vimos todavía absorciones y liquidez, no voy a marcar eso, pero solamente podemos marcar eso. Acá podemos marcar el subcroch, el subcambio de carácter, que lo tenemos acá mismo, subcambio de carácter. Sweep por abajo, subchoch, subchoch alcista. Bien. Estos, como les dije, el minor boss y el sub boss, nosotros no lo marcamos porque es ensuciar el gráfico, ¿sí? No tiene sentido. Entonces voy a hacer lo mismo que hice en diario. Agarro visibilidad para que no se vea ni en días ni en minutos, que solo se vea en horas. Acepto y me voy a acercar a M15 y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a mapear de la misma manera el gráfico.
Me voy a acercar a M15 y en M15 vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Vuelvo a mapear la estructura. A medida que me voy acercando a M15, voy a ir mapeando cada vez un fractal más chico, porque no me puedo poner a mapear todo el mapa, porque toda esta información se me va a pasar mucha desapercibida. Y el precio está acá. Bien, no tiene sentido que me vaya a marcar todo el gráfico. Si ya lo vengo marcando, les va a quedar marcado. Pero acá nuestro último quiebre estructural va a ser este. Bien, vamos a tener acá un boss bajista. Y acá vamos a tener vamos a ver con la regla, no, tiene una sola vela, así que esto todavía lo vamos a considerar liquidez. Es muy probable que el precio ahora haga un momento, un shift, algo así, y así, y así. Y continúe su expectativa bajista, ¿bien? O puede tranquilamente hacer así y hacernos un cambio de carácter, ¿bien? Pero momentáneamente nos vamos a limitar a la información que tenemos en el gráfico, que acá tenemos el último quiebre estructural. Entonces, acá tengo mi último voz bajista. Bien, les voy a mostrar un poquito más por arriba como para tener un poquito más de información, porque si no, en M15 no vamos a marcar nada. Fíjense, mi último quiebre estructural está acá. El alcista está en este. Aquí tenemos el voz alcista y acá mismo tenemos nuestro swap y acá nuestro cambio de carácter bajista y nuestro anterior quiebre a este es este. Fíjense, qué casualidad que el precio va siendo altos y bajos cada vez más bajos. Bien, estamos en una estructura bajista. Lo mismo, acá selecciono todo y pongo para que no se vea en horas ni en días, solo en minutos. Entonces, en todas mis temporalidades, yo tengo mi mapeo de cada temporalidad. Bien, mi H4 y en diario. Ahora, cuando vean oferta y demanda, van a ver en la última clase, van a ver un video de la misma manera donde en el mismo gráfico le vamos a agregar las zonas de oferta y de demanda y vamos a ir completando nuestro mapeo y nuestro gráfico para que puedan operar de la misma forma que operamos nosotros. Les mando un saludo grande, espero que les haya servido.